Para explicar y entender lo que significa índigo tenemos que hablar de los años 80. En este año se empezó a trabajar con el análisis de la vibración humana, con el análisis de la frecuencia que irradia la materia. Ese campo magnético llamado por muchos aura. Ese campo magnético emite varias ondas de vibración que un científico ruso, a través de lo que se le llama fotoquilla, determinó los campos de vibración de las personas. Normalmente salían colores rojos, amarillos, verdes y azules. Pero a finales de los 80 y principios de los 90 se empezó a ver otro color que no había salido antes. Este color era un color índigo violáceo. Se veía ese color en algunas personas, pero sobre todo en los niños que nacían. Era como un calor que se emanaba en esa sintonía, su frecuencia tenía mucho que ver con percepciones diferentes, con una forma diferente de ver la realidad, con no poder estar quietos. Los niños eran más rebeldes y tenían problemas de aprendizaje. Durante todo ese periodo que fue saliendo este color apareció todo un vocabulario sobre niños índigos, y se quedó en el ambiente como niños índigos, niños que nacían mucho más adelantados que los demás. Hoy esos niños ya no son tan niños. Pero lo que pasó es que a partir de ese momento, sobre los años 86-87 empezó a cambiar la frecuencia solar. Esto quiere decir que las emanaciones de la Luna y del Sol llegaban de una forma diferente a los planetas, a Mercurio, a Venus, a Marte, a todos. Cuando llega a la Tierra empieza a cambiar la frecuencia también. Al cambiar la frecuencia la luz también cambia. Cuando pasa esto empieza un proceso de transmutación, ese proceso de transmutación en frecuencia se ve de color índigo violeta. La Tierra completa, todo, tanto árboles como piedras, todo comenzó a vibrar a partir del año 86-87 en ese color, y por más que cada uno vibrara en sintonía, este color los envolvía. Ese color empezó a invadir tanto, que las almas que nacían en el planeta, las almas que empezaron a nacer en los años 80 y 90 empezaron también a vibrar en ese color, en índigo. Se les llamó entonces una generación, pero hay un mito que quitar: no existen niños índigos, sino seres que vibran en sintonía índigo. Nos referimos que las almas nuevas cuando entraron en el planeta ya entraban con la energía índigo. Pero también a partir de esos años mucha gente empezó a cambiar, gente que tenía 80 años también vibraba en índigo. Esto no fue algo de una generación de niños, sino que fue un momento en que la frecuencia terrestre empezó a cambiar. Entonces sucedió que como estamos en una transición, en un proceso de transmutación planetaria, este proceso se nota en todos los sitios, en la tele, cuando salimos a la calle, al relacionarnos con los demás, se nota que estamos en transmutación constante. La frecuencia del planeta está cambiando y por lo tanto nuestra frecuencia también cambia. Normalmente todos vibramos en índigo, algunas personas vibran en otro color, pero eso es otro tema. A partir de ese momento cada uno empieza a transmutar su propia realidad, a destruir su propia realidad. Esto pasa porque la vibración índigo no tolera ningún sistema. No nos referimos solo al sistema político, nos referimos a todos los sistemas, por ejemplo, al sistema familiar, el padre, la madre, el hijo o la hija, ya no se entiende este sistema, ya que en la transmutación no hay normas. Entonces el hijo da consejos al padre y al abuelo y empieza a ser todo como un desastre para la familia en primer lugar, luego en la escuela con la maestra, después en el trabajo y con todo lo demás, empieza a ser todo un lío para el sistema antiguo, pero para el sistema nuevo es perfecto. La vibración índigo lo que hace es permitir una remodelación en nuestros patrones y conceptos de la vida diaria, y también en nuestra relación con el medio. Esa transmutación permite que nosotros nos podamos conectar mucho más, porque el lado índigo lo que hace es buscar las posibilidades diferentes a pesar del sistema. Esto implica que nosotros tenemos el hemisferio izquierdo, que es el que regla y ordena todo, después el hemisferio derecho, que es el que crea, co-crea y diseña todo. Cuando se hace un cambio o hay un proceso de cambio hay mucha vibración índigo. Esto ocurrió también en la Revolución Francesa, y en otras guerras, estos también fueron momentos índigos, porque fueron de remodelación y de cambio. No solamente el índigo se da en forma espiritual, una guerra también puede vibrar en índigo. Este cambio de vibración hace que el hemisferio derecho le diga al izquierdo que tiene que cambiar, que ese sistema no sirve. Entonces se crea otro sistema, y al crear otro sistema aparecen miles de posibilidades. Cuando aparecen miles de posibilidades también aparece la conexión con esas posibilidades. Esta conexión nos permite a partir de ese momento estar más conectados con el medio humano, con el medio natural y el medio universal.
Cuanta más vibración se genera de transmutación y cambio, más conexión y más ideas hay a nivel de frecuencia. Por eso se les relaciona a los índigos también con la espiritualidad, porque la mayoría de esas personas que estaban vibrando en esa sintonía terminaban conectándose con algo que era del más allá, de las estrellas, de las galaxias, de otros planetas, de otras vidas, empezaron a vivirlo y a evidenciarlo como algo muy fuerte, como algo importante y real. Antes era como un cuento o algo religioso, pero ahora era como la vida normal, la vida diaria. Después lo que pasó es que como el sistema notó que algo estaba cambiando, y como cambiaba iba contra el sistema y esto estaba mal, empezaron a medicar a estas personas para que no cambien, era más cómodo tener el sistema. Pero inevitablemente, por más que se mediquen a las personas, el planeta está cambiando. Como cambia el planeta, cambia todo lo que hay sobre la superficie, por lo tanto, es inevitable que surja un cambio. Primero surge el cambio de conciencia, y después de acción. Ahora estamos en el plano de conciencia, por eso mismo cuando quieres hacer algo no sale muy bien, porque estamos en un plano de conciencia y de autoconocimiento, después ya vendrá el plano de acción. Primero hay que observar antes de hacer. Esta frecuencia se relaciona con otra conciencia diferente. Entonces lo que pasó es que a partir del año 86 empezó otro ciclo de filtro en el planeta, se empezó a romper ese campo magnético denso que había del ciclo anterior, y la conexión fue un poco más sutil y por lo tanto los cambios mucho más fuertes. A partir de esa fecha empezó una evolución muy rápida, apareció Internet y muchos cambios tecnológicos. Muchos de esos humanos nacidos en ese periodo, empezaron a poder conectarse con otra vibración, con otros niveles de conciencia, lo que les llevó a estar conectados con lo que llamamos el más allá entre comillas porque es el más acá también, esto es un error de concepto. Nosotros todos estamos creados por magnetismo, eso ya lo sabe la ciencia. Todo nuestro cuerpo está constituido por magnetismo, lo que implica que nuestro cuerpo no termina en él, sino que está conectado con el aire, con el oxígeno, con todo lo que está alrededor. Esa conexión que nos permite estar todos juntos, también nos permite que la información también la tengamos todos juntos. Entonces la red de otros planetas, de otros sistemas y del nuestro está toda conectada, esto implica que cuando la vibración cambia la conexión también cambia, entonces la información empieza a llegar más fácilmente.